de nuevo con ustedes, deseándoles lo mejor de la vida y que estén disfrutando de este día abundante, lleno de paz, de salud y de mucho bienestar. Bueno, voy a continuar con mi participación en el tema que está en desarrollo, el cual se llama ¿es el Dios judío o el Dios de Israel del antiguo pacto el mismo Dios del nuevo pacto? Esa es la pregunta, es un tema a manera de pregunta. Pero antes, yo quisiera, en esta tercera cápsula y participación, ya que estos temas estarán siendo subidos al canal Tecnologías Divinas por YouTube. Entonces, por ello, pues, mi participación. Bueno, lo primero que quiero decir es que acá en el grupo, algunas veces, no son temas que, o sea, se participan y no son temas que tienen objetividad con el desarrollo del tema como tal, es decir, no son argumentos que van en pros del tema, que presentan evidencias nuevas del tema, sino más bien son algunas críticas apologéticas de cierta posición. Me refiero a la posición de los que sostienen, con todo respeto, yo no tengo nada personal en contra de quienes sostienen y se hacen eco o son parte de la posición de que el Dios del antiguo pacto, el de Israel, no es el Dios que predicó Cristo, ni tampoco es el Dios que Cristo fue. ¿Ok? Ese es el tema que está en desarrollo. Ahora, yo quise tomar este pasaje que les presento allí, que lo publiqué, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 y 9, porque es en ese pasaje donde se basa, donde consigue mayor fuerza y argumentación la teoría de los muchos dioses, y que el Dios de Israel no es el mismo Dios, es decir, el del antiguo pacto no es el mismo Dios del nuevo pacto. El pasaje dice en cuestión de la siguiente manera: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Ok, el argumento que se ha establecido con respecto a la teoría de los muchos dioses, y que Jehová era un Dios étnico, un Dios israelita, el Dios de Israel, un Dios falso, un Dios mentiroso, un Dios que era asesino, criminal, de guerra, sin misericordia, sin amor, etcétera, etcétera, se basa en este pasaje, es donde haya más fuerza, y lo colocan como un Dios étnico, porque según lo que sostienen esta teoría, hablan o enseñan que el Altísimo tenía 70 hijos, y para estos días, cuando se está escribiendo este pasaje, o se está escribiendo este libro, o el autor, o los copistas, nota muy importante, ojo muy importante, observe muy importante esto que estoy diciendo, los que cientos de copistas en el tiempo reescribieron sobre un manuscrito envejecido, deteriorado por el tiempo, les tocó hacer copias y escribir, reescribir, y algunas cosas pues no se podían, digamos, constatar, no se podían verificar por el alto nivel de deterioro, lo cual
borraba o no hacía visible algunas palabras, algunos textos. Eso hay que colocarle un acento gigantesco. ¿Ok? Lo cierto es que sin este pasaje estar diciendo lo que muchos aseveran acerca de él, de que el Altísimo tenía 70 hijos y para este entonces habían 70 naciones y a cada nación le entregó su Dios. Es decir, le entregó una porción de tierra a su Dios. Por ejemplo, a los cananeos les entregó su Dios, a los filisteos les entregó su Dios, su porción, repito, la porción de su hijo, que era el dios Dagón, y así a cada nación que profesaban su Dios, estos dioses pues eran hijos del Altísimo, y el Altísimo le entregó la porción, es decir, un límite de tierra, de acuerdo a las naciones o a las naciones que habían en ese entonces. Entonces quiere decir que cada dios de cada nación, que eran 70, eran hijos del Altísimo, y entre eso entra Jehová. Bueno, lo primero que hay que establecer con respecto a este pasaje es que aquí en ninguna parte, es más, usted se puede estudiar el libro, completamente de Deuteronomio, y en ninguna parte está diciendo allí, y el texto hebreo tampoco lo deja ver, de que el Altísimo tenía 70 hijos, que eran 70 dioses menores a él. Eso no lo está diciendo en ninguna parte, señores. Empezando por allí. Continuando, yo creo que está más que claro que el nombre de Jehová no aparece en el texto hebreo porque es un nombre fabricado, fue un nombre creado en laboratorios religiosos como fueron los masoretas, muchísimos siglos después. Imagínense, durante el sexto y décimo siglo después de Cristo o de nuestra era, fue que se fabricó este nombre. Roma tomó ventaja de ello, lo apropió y por supuesto todas estas traducciones como esta de Reina Valera conservan y mantienen ese nombre. Y como es un nombre falso, uno es un nombre real, de allí es donde hacen toda digamos, la crítica, todo este movimiento, y arremeten porque este Dios, que es el único Dios, a mi modo de ver, era un criminal, era un asesino, ¿ok? Y a la vez es una tesis que también sostiene la monolatría. Monolatría son las personas, los individuos que adoran un solo Dios, pero creen en muchos dioses, no solamente en dos, en muchos dioses. Incluso Abraham creyó en muchísimos dioses. Taret, Labán, sus familiares, sus parientes, tenían esa cultura de creer a muchos dioses. De hecho, está comprobado, según los expertos en el hebreo, los bibliólogos o los biblistas, los expertos en la exégesis, los arqueólogos, está comprobado ya casi un porcentaje interesante de que el Dios que envió a Abraham a sacrificar a su hijo era el Dios Elyon cananeo. Era un Dios cananeo. Y quien le dijo que no lo hiciera fue Yahvé, el Dios de Israel y el único Dios existente. Yo quiero apelar, quiero apelar y establecer mi punto de vista en lo dicho por el apóstol San Pablo, el hombre que en la Biblia tuvo mayor luz, el hombre que en la Biblia pudo descifrar todos los misterios contenidos en ella, el hombre que llegó y alcanzó el más alto nivel de revelación
y de luz con respecto al propósito de Dios, este hombre se atrevió a decir en los Corintios, creo que en la primera carta, en el capítulo 8, por ahí, dijo estas palabras. Dijo, los ídolos nada son, porque solo hay un Dios. Una cosa es, escúchese bien, una cosa es que en el imaginario de las personas, tanto de este Israel preexílico, que fue el Israel más etnoteísta o monolátrico o idolátrico, que en esas sociedades, repito, el Israel preexílico, el Israel antes de ir a los exilios, era muy normal porque era la cultura del vecindario de aquellos días en el cual Israel se levanta, porque Israel es una nación posterior a Egipto, a Siria, a Babilonia, a Persia y a muchos países que ya estaban antes de Israel, y ella se levanta en medio de esta cultura, es decir, la nación judía, y aprende todas estas prácticas, creencias. Es normal, pero el hecho de que estas personas crean en muchos dioses por tradiciones heredadas, por sistemas de creencia heredados, eso no es indicativo de que sea verdad. Solamente existen en su imaginación, pero en la realidad, la verdad, el más alto nivel de realidad como lo es la verdad, simple y llanamente, Pablo lo dijo en términos sencillos y claros. Solo hay un Dios, el único y sabio Dios, lo dijo Pablo, en quien, por quien y para quien son todas las cosas. El autoexistente, el único que existe antes de todas las cosas. Ese es el mismo Dios que se mostró en el antiguo pacto. Y eso lo vamos a demostrar en este estudio. Progresivamente se va a demostrar cómo en el Nuevo Testamento se retoman escrituras del Antiguo, incluso donde aparece la palabra Jehová en las traducciones católicas, y ya usted sabe que son incorrectas, y se está hablando es del único Dios verdadero. Ahora, ya para ir cerrando, con respecto a este pasaje de Deuteronomio, señores, las escrituras de la Torá salen, es de Babilonia, cuando Israel sale del cautiverio babilónico, donde estuvo 70 años cautivo. La Torá se escribió en Babilonia, y en la Torá fueron incluidas muchas escrituras sumerias, de las tablillas sumerias, que fueron escrituras mesopotámicas, muchísimo, como se cree que como 1500 años antes de que la Biblia existiese, y eso era, por supuesto, tendencia en Babilonia, tendencia nacional. Los babilónicos estaban muy bien familiarizados con estas escrituras sumerias, a las cuales los judíos en 70 años, imagínense, fueron influenciados de todas las formas y maneras por estas escrituras, y por ello cuando les toca escribir la Torá, cuando la Torá sale de Babilonia, ya tardía, entonces se consiguen añadiduras de todas estas tablillas sumerias, de todas estas naciones que eran 100% politeístas, que adoraban muchos dioses, y esa es la mentalidad que adoptó Israel, y que era una mentalidad preexílica antes de ir al exilio. Entonces, estos manuscritos con el tiempo comenzaron a deteriorarse, comenzaron a borrarse, al igual que el Nuevo Testamento, y copistas, personas que quizás tenían la autoridad por parte de la nación de revisarlos y recopiarlos en otros documentos, es decir, hacer copias
escrita a puño y letra. Muchas de estas personas en esos pasajes que no estaban muy claros porque estaban borrados, impusieron sus puntos de vista teológicos, porque cuando se analiza bien, mediante un análisis correcto, un análisis exegético, con herramientas serias de estudio, se pueden ver muy claramente cómo se rompe la narrativa, es decir, hay una interrupción en la narrativa, como por ejemplo en el caso de Job. Usted se puede analizar el caso de Job, los pasajes cuando Job presentaba sacrificio por sus hijos, ¿ok? Y de repente entra en la narrativa un pensamiento donde y desapareció y vinieron los hijos de Dios y juntamente con ellos Satanás. Y entonces Jehová Dios le preguntó a Satanás y se utiliza el nombre de Dios y después se utiliza Jehová. En el pasaje, fíjate que donde aparece en Job por primera vez la palabra Jehová es cuando se agregan esos pasajes donde dice que se presentaron los hijos de Dios y junto a ellos Satanás, es donde se utiliza por primera vez la palabra Jehová en Job. Y ahí se ve claramente, no se necesita ser un exegeta de mucha trayectoria, se ve que la narrativa ahí es interrumpida por algunas escrituras que según los expertos, según los biblistas, según los historiadores, los arqueólogos, los expertos en el hebreo, se ve claramente que son textos que fueron añadidos por los copistas. ¿Qué cree usted? Los originales no existen ni en el hebreo ni en el griego. Existen son copias y esas copias en muchas ocasiones fueron montadas, se hicieron montaje, como en el caso del Nuevo Testamento, cuando Constantino robó todos los pergaminos y manuscritos de los apóstoles, todas las escrituras neotestamentarias, y comenzó a hacer un montaje, tanto que se cree que contiene un margen de error, de mala traducción, de casi o más del 40%, para que usted tenga una idea. Entonces este pasaje, usted le hace un análisis sencillo, ese pasaje de Deuteronomio, y no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está afirmando de este movimiento que dicen de que Jehová, el del Antiguo Testamento, es el diablo, es el Satanás, es asesino, y que no es el Dios que predicó Jesús, y que no es el Dios a quien Cristo llamó Padre. Bueno, esa es la tarea que tenemos a mano. Quienes creen que no lo es, pues demuéstrenlo. Aquí en este grupo usted tiene la libertad, este es un grupo democrático, este es un grupo abierto, este es un grupo diverso, pero eso sí, demuéstrelo con argumentos. No se quede en la crítica. Presente sus argumentos, haga sus análisis, haga sus exégesis, y de esa manera usted podrá tener un soporte de la posición que sostiene sin imponerla, solamente exponiéndola. Y los que creemos que el mismo Dios de Israel, que fue en el Antiguo Testamento, es el mismo del Nuevo, pues nos daremos la tarea de demostrarlo también con argumentos, con soportes, con análisis serio, y así pues, una variedad, eso es bueno. Que haya la variedad, que cada quien pues manifieste su posición, su criterio, repito, con respeto, con tolerancia y abiertos, todos abiertos a la crítica y a la autocrítica. Eso es muy importante también. Bueno, ya para cerrar, les agradezco las participaciones de todos los que han tenido a bien hacerla. Y aprovecho una vez más para motivar a todos aquellos que no han hecho su participación. No les voy a pedir disculpa, por haberme excedido en el tiempo, porque los tiempos son variados para muchos. Para muchos es mejor 5 minutos, para otros 10, para otros 15, para otros 20. Para mí, todo el tiempo necesario, donde se esté aprendiendo, donde haya argumentos, es válido. Así que un fuerte abrazo a la distancia y seguimos en contacto, y de esta manera cierro con mi tercera participación y mi tercera cápsula.